8:45. Conversamos ahora sobre demografía en Guatemala, y es que el próximo 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, y en nuestro país en estos días se está desarrollando un foro justamente sobre crecimiento poblacional y demografía en el territorio guatemalteco. Nos acompañan hoy Ekaterina Parrilla. Ella es titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CG Plan. Gracias por estar con nosotros, señora secretaria. Y está con nosotros también un experto en demografía y crecimiento poblacional. Él proviene de España y su nombre es Antonio David Cámara Hueso. Gracias por estar con nosotros también. Arrancamos. Yo tengo una pregunta para David. Has dicho muchos jóvenes y pocos ancianos. Esa es la gran oportunidad de Guatemala. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres? ¿Cómo encuentras la oportunidad allí y la gran ventaja sobre muchas otras naciones? Bueno, permítanme que en primer lugar, en nombre de todos los españoles, mande un saludo de solidaridad y un abrazo afectuoso a la gente de San Marcos, que lo está pasando en estos momentos mal. Y ahora, dirigiéndome a su pregunta, bueno, efectivamente hay estructuras demográficas, resultado de dinámicas de los nacimientos y las defunciones que vienen del pasado y que dan lugar pues a una estructura relativamente favorable al crecimiento económico y a que una parte de los recursos públicos del Estado puedan dirigirse a áreas estratégicas. Esta estructura favorable, grosso modo, y sobre el papel, porque la cosa no solo es la estructura demográfica, pues consiste efectivamente en un tronco piramidal de la población, las edades productivas, relativamente grande, con respecto a los dos segmentos de población que se consideran inactivos o dependientes. Son los más jóvenes, los niños, y los mayores. Entonces, en este momento, Guatemala está entrando o tiene ya una estructura de este tipo. Mucha gente. Su masa es joven y productiva. Correcto. Es gente en edad de producir, es gente en edad de cotizar, de ahorrar y menos de consumir recursos estratégicos como es la sanidad, que es una cosa que afecta más a los niños y a los ancianos. Correcto. Ekaterina, ¿y realmente los guatemaltecos podemos aprovechar de esa condición que dura cuánto tiempo en términos bueno, yo cronológicos? creo que va a estar durando el bono demográfico, podemos hablar de una generación, 20, 30 años, y precisamente hemos invitado al doctor al país en el marco de esta semana que estamos desarrollando actividades en torno a este análisis demográfico que el país necesita precisamente para una mejor planificación de políticas públicas. Aquí entran temas de seguridad social, de protección social, etcétera. Este es un tema que está fuertemente abordado en el Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes saben que estamos trabajando y estamos próximos a lanzarlo en el mes de agosto, y partimos precisamente de ese análisis de cuántos somos, quiénes somos, y cómo seremos dentro de 20 años, y tratar de aprovechar entonces toda esta información y todo este análisis para ese desarrollo del país. David, tú que has estudiado el tema, ¿cómo explota una nación esta oportunidad? ¿Deben de existir ejemplos o casos en el pasado o en el presente en donde las políticas que se desarrollan son clave o, por ejemplo, disparan las oportunidades del país? ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, de hecho, me alegro que lo enfoques de esta manera. El concepto que lo que estamos hablando, que normalmente se denomina el bono demográfico, no es en sí una política pública o no es en sí un resultado derivado de lo que acabo de explicar, sino que efectivamente esta situación transitoria y favorable al crecimiento económico se da bajo determinadas condiciones. Una es la que he apuntado de la estructura demográfica, pero la otra es el contexto socioeconómico y el caldo de cultivo que tengamos. Por ejemplo, los países que han sacado rendimiento de este bono demográfico, Europa en su día, por ejemplo, pues eran países con un capital humano altamente formado. Ahí está el punto. Se habían preparado justamente para que cuando llegara el momento del bono demográfico, esa población fuera altamente rendidora en términos de producción.
Entonces, la productividad del capital humano es uno de los factores y, por supuesto, luego está la orientación de las políticas públicas. Y aquí es interesante que en estos momentos pues haya un programa de planificación a medio y largo plazo, que en el caso de Guatemala es más favorable incluso a este concepto del bono demográfico, puesto que en Guatemala, al estar la natalidad todavía relativamente alta, el bono demográfico puede extenderse en el tiempo un poco más de una generación. Estamos hablando de que hasta el año 2030-2040, pues en Guatemala va a seguir mejorando su ratio de dependencia, con lo cual urge empezar a preparar las cosas, pero el tiempo de duración del bono demográfico no es una cosa que deba preocupar exclusivamente a Guatemala, y sí cómo se va a preparar ese bono demográfico. Pero señores, con una población con un alto grado de desnutrición como la guatemalteca, con un sistema de cobertura escolar que decrece durante los últimos 2 periodos de gobierno, con un sistema escolar público de muy baja calidad, realmente, señora secretaria, ¿podemos aprovechar ese bono demográfico los guatemaltecos? Sí, se va a convertir en el desastre demográfico si precisamente ahorita no hacemos inversión, sobre todo en salud y en educación. Tenemos un promedio de escolaridad que apenas alcanza el nivel primaria en promedio. Estamos planteando precisamente en el Catún que tenemos que tener por lo menos 12 años de escolaridad. Es algo que hay que empezar a aumentar las coberturas de educación básica y diversificado ya, ahora, la educación tecnificada, y en términos de, bueno, ustedes saben, nuestros índices de desnutrición crónica, todo el tema también de salud materna, de salud sexual y reproductiva, que son temas también que entran en el análisis de estos indicadores demográficos. Urge que el país empiece a invertir realmente en estos temas para poder aprovechar esa juventud que, bueno, ahora serán niños de 5, 6, 7 años. Ekaterina, los planes que mencionas ahora se enfocan justamente en población vulnerable. Estamos hablando de aquellos que desertan de la escuela o que ni siquiera llegan, y aquellos que se encuentran desnutridos o con una desnutrición crónica. Pero hablemos de la otra parte, la otra masa, digamos, los chicos y los jóvenes de una clase media, de una clase baja y urbana. ¿Cuáles son los planes que se desarrollan para ellos? ¿Cuáles son las perspectivas que un chico que nace en la zona 18, en la zona 6, en la zona 10 puede tener de cara a esta planificación que se proyecta para su futuro? Sí, nosotros estamos abordando precisamente en el plan, uno de los capítulos se llama Guatemala Urbana y Rural, porque realmente pues somos un país que tiene estas dos realidades y estamos creciendo. Hay una tendencia a la urbanización y, por supuesto, a veces nos enfocamos más, como tú lo dices, en estos grupos vulnerabilizados que lo necesitan, pero dejamos un poco de lado las políticas de esas otras poblaciones. Nosotros creemos que los temas de violencia juvenil, todo lo que tiene que ver también con la educación integral en el hogar, todo el tema de la educación técnica, de la educación especializada, pero sobre todo también el tema de la calidad. Somos un país con niveles de comprensión de lectura, de comprensión de matemática muy bajos. Ustedes saben las encuestas de los graduados de educación media, así que hay que apuntar una fuerte inversión también, no solo en las coberturas, sino también en la calidad de la educación. Señores, pero un asunto de este tipo, más allá de discutirse en un foro de expertos como se está dando en este momento, en realidad requiere un diálogo nacional, una planificación nacional. Este es un asunto de tanta sentencia, como estaba diciendo Ekaterina. Esto puede ser una gran oportunidad como un bono demográfico o un desastre gigantesco cuando esta gran cantidad que esperamos sean jóvenes durante los próximos 20, 30 años lleguen a viejos y no hayan producido la riqueza necesaria para garantizar su vejez. ¿Ha habido algún país en donde se haya producido ese desastre del que podamos pensar para ver ese ejemplo negativo? Una de las cosas en las que vengo insistiendo en los últimos días, hemos tenido conversatorios, he charlado con esto también con mis alumnos del diplomado de monitoreo de políticas públicas organizado por SEGEPLAN. Yo a esta pregunta siempre respondo de una manera, y es que la importación de ideas y de experiencias en este ámbito
es peligrosa e inútil. En el sentido de que Guatemala tiene unos problemas específicos, incluso si los comparamos con los países de la región centroamericana, y entonces yo creo que más que buscar experiencias previas, se habría de partir de un diagnóstico endógeno, hecho por gente de aquí. Los problemas sabemos cuáles son, pero buscar ejemplos de qué ha pasado en otros países no podemos buscarlos. ¿Por qué? Porque la transición demográfica, el cambio demográfico en Guatemala tiene unas peculiaridades especiales incluso aquí en Centroamérica. Estamos hablando de que tenemos unas tasas de fecundidad todavía el doble, que son el doble de la región centroamericana, insisto, los países del entorno, y de que tenemos una tasa de crecimiento demográfico de 2.4% anual. Esto nos lleva a doblar la población de aquí al horizonte 2050. Con lo cual, ningún país de la región centroamericana está en la situación de Guatemala en estos momentos, tanto desde el punto de vista de las potenciales como usted bien dice, de los riesgos que esto puede suponer. Pero estamos a tiempo. Entonces hay que ser optimistas. El hecho de que exista una línea de planificación, el hecho de que exista un diplomado en monitoreo de políticas públicas, el hecho de que la juventud de Guatemala se esté interesando, y sobre todo el hecho de una cosa que he percibido que me ha gustado mucho, el hecho de que la gente joven diga, pues es que yo me tengo que preparar, tengo que estudiar para mejorar mi país. Estas son cosas que son ilusionantes. Entonces, a veces también nos preocupamos de las proyecciones y de lo que va a venir, pero déjeme decirle que las proyecciones son unos modelos demográficos. Estamos a tiempo de corregir las proyecciones. La proyección demográfica te dice, bueno, mire usted va a ser esto de aquí a 20 o a 30 años si la tendencia de los últimos 5 o 10 años se mantiene en el tiempo. Esto no tiene por qué ser así y para eso están las políticas públicas. Caterina, Antonio, gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. A las 8:45. Vamos en este momento a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.